¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, bueno, nos llegó en su forma más pura. Una sola frase: superar el miedo. Uf, potente. Potentísima. Y al principio uno piensa, claro, es algo que hemos oído 1000 veces, ¿no? Casi un cliché. Totalmente. Pero si te detienes un segundo, te das cuenta de que es una de las tensiones centrales de la vida. Es motor y freno, todo al mismo tiempo. Exacto. Así que esa es la misión de hoy. Vamos a desmenuzar esto. ¿Qué significa realmente superar? ¿Es eliminarlo? ¿Es ignorarlo? ¿Pelear? Y sobre todo, ¿de qué miedo estamos hablando en el día a día? Es que esa es la pregunta clave. Porque, a ver, antes de hablar de superar, hay que entender algo fundamental. El miedo no es un error del sistema. Buen punto. Es una de las herramientas de supervivencia más antiguas y eficaces que tenemos. Es el software que nos mantuvo vivos como especie. Claro. Por eso, el objetivo nunca puede ser borrar el miedo. Eso sería como desconectar el detector de humo de tu casa. Una locura. Sería peligrosísimo. El verdadero reto es aprender a gestionarlo, a que no tome el control. Y para eso es vital distinguir. Una cosa es el miedo a un coche que se te viene encima, una respuesta a una amenaza real. Útil, te salva la vida. Y otra muy distinta es esa ansiedad que te paraliza antes de una entrevista de trabajo. El primero te salva, el segundo te puede estancar la vida. De acuerdo. Entonces, para gestionarlo, hay que entender al oponente, por llamarlo de alguna forma. No se puede lidiar con algo que no comprendemos. Exacto. Así que vayamos a la raíz. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, cuando sentimos esa punzada de pánico? Todos conocemos la reacción física, ¿no? Es casi un lenguaje universal. El corazón se dispara, la boca se seca, sientes esa tensión en los hombros. Sí. La famosa respuesta de lucha o huida. Es como si un interruptor interno nos pusiera en modo de máxima alerta. ¿Listos para enfrentar un peligro o para salir corriendo? Exacto. Y lo que ocurre en el cerebro para que todo eso pase es fascinante. A ver, de forma simple, hay una pequeña estructura, la amígdala, que actúa como el centinela del cerebro. El sistema de alarma. Es nuestro sistema de alarma primitivo. Y no es racional, ¿eh? Es puro instinto. Y es rapidísima. Ante una señal de posible peligro, inunda el sistema con adrenalina, cortisol, las hormonas del estrés. Ok. Pero aquí viene lo interesante, y el origen de muchos de nuestros problemas modernos. A la amígdala le da igual si la amenaza es un león o un correo que dice, tenemos que hablar. Ajá, claro. La reacción bioquímica es prácticamente la misma. La misma. O sea que tenemos un hardware de la edad de piedra corriendo en un mundo de reuniones por Zoom y notificaciones constantes. Precisamente. Y lo que es aún más profundo es que la amígdala no solo reacciona, también aprende y recuerda. Crea lo que podríamos llamar etiquetas de miedo en nuestras memorias. Por eso, una sola experiencia negativa, qué sé yo, una presentación que salió mal, un rechazo amoroso, exacto, eso puede condicionar nuestra reacción a situaciones similares en el futuro. El cerebro dice, ojo, recuerdo esto, fue peligroso. Alarma. Entiendo. El desafío no es solo calmar la alarma en el momento, sino a largo plazo, como que reescribir esa etiqueta que se quedó ahí pegada. Eso lo cambia todo. No es solo una reacción momentánea, es un patrón aprendido. Es como tener una alarma contra incendios que se activó una vez porque quemaste una tostada y ahora suena a todo volumen cada vez que alguien entra a la cocina. Esa es la analogía perfecta. El problema no es la alarma, sino que perdimos el manual para recalibrar su sensibilidad. Justo. Y esa recalibración es crucial para los tigres simbólicos del mundo moderno. Los podemos agrupar en 3 grandes miedos. Primero, el miedo al fracaso, que te susurra que es mejor no intentar que fallar. El clásico. Luego, el miedo al rechazo o al juicio social. Este es potentísimo, porque evolutivamente ser expulsado de la tribu era una sentencia de muerte. Claro, hoy no lo es. Hoy no, pero nuestro cerebro sigue actuando como si lo fuera. Y eso limita nuestra autenticidad. Y tercero, el miedo a lo desconocido, que nos mantiene en nuestra zona de confort, incluso si esa zona, pues, no es un lugar donde seamos felices. Ok, entiendo la biología, el sistema de alarma defectuoso, pero si está en teoría intentando protegerme, aunque sea de forma torpe, ¿por qué querríamos conscientemente caminar hacia lo que lo hace sonar? Ajá.
Si el instinto me grita peligro, ¿por qué llevarle la contraria? O sea, ¿qué se gana al otro lado de esa barrera? Es que esa es la gran paradoja de la seguridad. El mismo mecanismo diseñado para mantenernos a salvo es el que puede impedirnos vivir una vida plena. La zona de confort es una jaula. Puede tener barrotes de oro, ser cómoda, predecible, pero sigue siendo una jaula. Superar el miedo en este contexto no es imprudencia, es la definición misma de crecimiento personal. Claro. Y lo fascinante es lo que pasa cuando alguien se atreve a actuar a pesar del miedo. La jaula se expande. Cada vez que enfrentas un miedo, tu mundo se hace un poquito más grande. Me gusta esa imagen de la jaula que se expande. Pienso en algo concreto, como alguien que quiere aprender a hablar en público. Un ejemplo perfecto. Al principio, el miedo es total, ¿no? A quedarse en blanco, a que se rían. La jaula es muy pequeña. Pero si esa persona, no sé, se une a un club de debate, da su primer discurso de 1 minuto, Va dando pasitos. luego uno de 5, no solo está adquiriendo una habilidad, está transformando su propia identidad. Pasa de ser alguien a quien le da pánico hablar a alguien que puede comunicarse. La recompensa no es externa, es interna. Exactamente. Y acabas de tocar un punto fundamental que redefine lo que significa ser valiente. La valentía no es la ausencia de miedo. No. He conocido a gente increíblemente valiente y te aseguro que sienten miedo, a veces muy intenso. La valentía es la decisión de que algo más, tu propósito, tu curiosidad, tus valores, es más importante que el miedo. Ah, qué buena definición. No se trata de no tener miedo, se trata de tener un porqué tan fuerte que el miedo no tenga la última palabra. Entonces, es menos una batalla de fuerza contra el miedo y más una cuestión de perspectiva. Sí. No es tengo que ser más fuerte que el miedo, sino mi deseo de conectar con la gente es más grande que mi miedo a ser juzgada. Has dado en el clavo. Es un cambio de enfoque. El miedo sigue ahí, en el asiento del copiloto, gritando y dando malos consejos. Pero tú decides que no es él quien conduce. Ok, me queda clarísimo el qué y el por qué. Pero aquí es donde, bueno, la cosa se pone difícil, ¿no? Sí. Me imagino a alguien escuchando, sintiéndose ansiedad en el pecho solo de pensar en su miedo y diciendo, muy bien, tengo mi porqué, ¿y ahora qué hago con este nudo en el estómago? O sea, ¿por dónde se empieza? Es la pregunta del millón, porque no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de estrategia. Y la psicología nos ofrece herramientas muy prácticas. Me gustaría enfocarme en 3. A ver. La primera, y quizá la más conocida, es la exposición gradual. Suena intimidante. ¿Significa lanzarse de cabeza a lo que te da miedo? Todo lo contrario, es lo opuesto a lanzarse al vacío. Es construir una escalera y subirla peldaño a peldaño. Ok. Si tienes miedo a los perros, no empiezas adoptando un Rottweiler. Empiezas mirando fotos de perros, luego videos. Luego ves uno a lo lejos, luego te acercas a un cachorro con su dueño. Cada paso es deliberadamente pequeño, manejable, pero un poquito incómodo. Y con cada peldaño tu cerebro recibe un mensaje crucial. Hice esto y sobreviví. La catástrofe que mi amígdala predijo no ocurrió. Es literalmente reentrenar al cerebro con nueva evidencia. La reestructuración cognitiva. Esta ataca el combustible del miedo. Los pensamientos catastróficos. Las historias que nos contamos. Esas historias. El miedo rara vez vive en el presente. Vive en el futuro que nos imaginamos. Si voy a la fiesta, haré el ridículo. Si pido un aumento, se reirán. Esta técnica consiste en tratar esos pensamientos no como verdades, sino como hipótesis, y actuar como un detective para examinarlas. Suena lógico, pero en el momento del pánico, la lógica como que se va por la ventana, ¿no? ¿De verdad funciona ese diálogo interno? Es una objeción muy válida. No es una cura mágica que aplicas en medio de un ataque de pánico. Es una habilidad que se entrena en momentos de calma. Ah, como un simulacro. Como un bombero que practica cuando no hay fuego. Te haces preguntas clave. Ante el pensamiento, si hablo todos pensarán que soy idiota, el detective pregunta. Primero, ¿cuál es la evidencia real de que eso pasará? Ajá. Segundo, ¿cuál es el peor escenario realista? Quizá que alguien no esté de acuerdo. Y tercero, y esta es la más importante, si pasara lo peor, ¿podría manejarlo? Y la respuesta casi siempre es que sí. Casi siempre es que sí. Al practicar esto, le quitas poder a esas historias. Empiezas a verlas como lo que son, solo pensamientos,
no sentencias. Es como encender la luz en una habitación oscura. De repente ves que el monstruo era solo una pila de ropa. Entendido. Tenemos la exposición, que cambia la experiencia, y la reestructuración, que cambia la historia. ¿Cuál es la tercera vía? La tercera es un poco diferente. Viene del mindfulness, de la atención plena. Y se trata de la aceptación. Aceptación. En lugar de luchar contra la sensación física del miedo o discutir con los pensamientos, este enfoque te invita a observarlos, sin juicio. Observarlos. ¿Y cómo haces eso sin que te arrastren? Implica un pequeño, pero muy poderoso cambio de lenguaje interno. En lugar de decir, soy una persona ansiosa, dices, estoy notando que siento ansiedad en mi cuerpo ahora mismo. Ah, el soy contra el siento. Exacto. Ese cambio crea una distancia. No te fusionas con la emoción. La analogía clásica es tratar el miedo como una nube en el cielo. La reconoces, ves su forma, su color, pero sabes que tú no eres la nube. Tú eres el cielo. Tú eres el cielo, el espacio en el que la nube aparece y eventualmente se va. Esta perspectiva te permite sentir el miedo sin que dicte tu comportamiento. Puedes sentir el corazón acelerado y aún así levantar la mano para hacer esa pregunta. Fascinante. Entonces, las dos primeras estrategias son para de alguna manera reducir el miedo. Y esta última es sobre cambiar tu relación con el miedo. Exactamente. Aceptarlo como un visitante temporal, no como un residente permanente. Eso se siente radical, pero muy poderoso. Lo es, porque al final el objetivo no es no sentir nunca más la alarma, es escucharla y poder decirle con calma, te oigo. Gracias por intentar protegerme, pero ahora mismo yo estoy al mando. Ok, vamos a juntar las piezas. Lo que hemos visto es que superar el miedo no es una batalla campal, es más bien un arte. Sí. Un proceso que implica, por un lado, entender que es una alarma biológica que podemos reentrenar con pequeños actos de valentía. La exposición, por otro lado, es aprender a ser la editora de las historias de terror que nuestra mente escribe. La reestructuración. Ajá. Y finalmente es cultivar la capacidad de sentir esa incomodidad sin que nos controle, que es la aceptación. Es una buena síntesis. Es una síntesis excelente. Muestra que no hay una solución única, sino un conjunto de habilidades que se pueden aprender y practicar. Bien. Entonces, para cerrar el círculo, empezamos con esta frase tan corta, superar el miedo, y la hemos desmenuzado. Vimos que no se trata de eliminarlo, sino de aprender a bailar con él. Me gusta esa imagen. Que la valentía no es no tener miedo, sino que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Y que tenemos herramientas concretas. ¿Cuál es la idea final con la que nos deberíamos quedar? Pues mira, la idea final es que esa frase, superar el miedo, es en realidad un llamado a la vida. Es una invitación a elegir la expansión sobre la contracción, la curiosidad sobre la comodidad. ¡Wow! Si lo miras en una escala más grande, todo el progreso humano, desde el primer homínido que se atrevió a salir de la cueva hasta los viajes espaciales, ha sido la historia de superar el miedo a lo desconocido. ¿Es verdad? La exploración, la ciencia, el arte, todo nace de ese momento en que alguien sintió miedo y decidió de todos modos dar un paso adelante. Es el motor de lo que nos hace humanos. Totalmente. Y eso me deja pensando en una última vuelta de tuerca. Hemos hablado del por qué y del cómo. Sí. Pero quizá la pregunta más poderosa no es ¿cómo supero este miedo? Sí, ¿no? Quizá la pregunta es ¿qué vida increíble me estoy perdiendo por no estar dispuesta a sentir esta incomodidad? Esa pregunta es muy potente. Y para que no se quede en el aire, una pregunta final para la reflexión. ¿Cuál es el paso más pequeño, casi ridículamente pequeño, que se podría dar hoy mismo para caminar hacia esa vida que está al otro lado del miedo?